Shalom, estamos en vivo y en directo. Sean todos bienvenidos a la parashá correspondiente al día de hoy. Vamos a empezar la transmisión. En segundos más vamos a darle toda la rabá, nuestro Padre. Esperar que estén entrando en la transmisión. Vamos a estar acomodando un poquito aquí estamos pasados. Bien, le damos la bienvenida a todos los que están entrando en vivo y en directo a través de las líneas, como ya habíamos anunciado. Habíamos anunciado que compartiríamos con ustedes la parashá correspondiente al día de hoy, parashá Hayabúa, Les Lejá, la parashá número 18, y vamos a estar entonces dándole toda la rabá a nuestro Padre, porque Él ha implantado una Torah de verdad en cada uno de nosotros, haciendo que esta Torah. Sean todos bienvenidos entonces al estudio de la Torah. Shiva Torah, quien te habla el Morey Yohanan Ben Peret, desde la República Oriental de Uruguay, Cajal Shofar de Yahweh. Entonces vamos a darle toda la rabá a nuestro Padre. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet b'chayei olam notea Torah b'shem Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, be'Abraham, Isaac veYaakov. Te damos toda la rabá, Padre, porque tú has implantado una Torah de verdad en cada uno de nosotros, haciendo que esta Torah nos dé libertad. Por los méritos de nuestro Marán Yeshua, también por nuestros padres Abraham, Isaac veYaakov. Amén. Bien, mientras escuchamos esta Jalel, vamos a preparamos nuestros levavot, nuestros corazones, para escuchar. Vamos a subirla un poquito más para compartirla con todos ustedes. Amatai, ¿hasta cuándo? Y el Padre hoy le va a preguntar hasta cuándo a muchos de ustedes. Así que tiene una gran sorpresa para cada uno de ustedes. Porque Amatai, ¿hasta cuándo? Introducción justo a Matai, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? No solamente nosotros le preguntamos al Matai al Padre, sino el Padre nos pregunta a Matai, a nosotros, ¿hasta cuándo? Esto lo vimos en nuestro profeta Elías Hatishbi, que le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a saltar de aquí para allá entre dos pensamientos? ¿Verdad? ¿Baruch Hashem? Está muy bonita la Jalel. Vamos a bajar entonces del todo. Vamos a poner Abayacá, qué lindo, Baruch Hashem. Bien, entonces vamos a empezar la parashá con la lectura de la Torah. Vamos en el libro de Bereshit, ¿verdad? Recién en Israel, hace poquito, hace algunas semanas atrás, se estaba celebrando el último día de la fiesta, ¿verdad? Shemini Atzeret, ¿sí? El octavo día, el agregado, ¿se acuerdan? Bien, entonces vamos a dar lectura a la parashá de hoy. La parashá de hoy, como les dije, para aquellos que no entienden, solamente escuchen, van a aprender mucho el día de hoy. Se llama Lech Lejá. ¿Sí? En el hebreo, Lech Lejá, podríamos traducirlo como vete para ti, o como algo introspectivo, como algo de pensar hacia adentro. ¿Sí? Podríamos decir, empieza a razonar, empieza a pensar, empieza a escudriñar, empieza a usar lo que Hashem, el Moaj, la mente, que Yahweh te dio. ¿Sí? Baruch Hashem. Eso es lo que va a pasar con nuestro padre Avinu Abraham, nuestro padre Abraham,
Gedolá Abraham, nuestro gran padre Abraham, Baruch Hashem, en esta parashá. Esta parashá nos va a hacer pensar, dígalo, nos va a hacer pensar. Baruch Hashem, así como nuestro padre pensó, ¿sí? Pensó en una sociedad, en una mayoría, donde la gran mayoría iba por un lado, pero Abraham empezó a pensar. Entonces esto es lo que quiere decir, la primera connotación del título de la parashá ya nos está diciendo algo muy, muy importante. Baruch Hashem, Abraham iba a ser distinto que los demás. Lo vemos repetidas veces en la Torá cuando se dice que, por ejemplo, Caleb tenía un espíritu distinto, ¿se acuerdan? No pensaba como el resto del pueblo, de los Gerim, que se acuerdan los espías, cuando entraban a la tierra, que se quejaron y tuvieron miedo por los gigantes, ¿se acuerdan? Bien. Abraham va a empezar un viaje. Su viaje va a empezar no en el exterior, sino en su interior. ¿Baruch Hashem? Le dice, el padre, vamos a ver lo que le dice. Entonces vamos a ver dos fuentes de agua aquí relacionadas, ¿sí? Presten atención. Porque Abraham viaja desde el río Nilo hasta el Éufrates. Entonces vemos Magin, vemos que un elemento de la Torá que es muy importante, que es el agua. Baruch Hashem, el agua. Qué importante, ¿verdad? Cuando nosotros, como Meshijí, como mesiánicos, damos la parashá, nunca nos olvidamos de quién. De Yeshua. Baruch Hashem, nunca nos olvidamos de Yeshua. Siempre está presente y unido a la parashá. Porque él mismo dijo, si no le creen a Moshe, ¿cómo pueden creer en mí? Entonces tenemos que creer en Moshe. Y Moshe escribió Génesis, ¿verdad? Moshe escribió Bereshit. Entonces, ¿está Yeshua en Bereshit? Amén. ¿Está Yeshua en Shemot, en Éxodo? ¿Está presente Yeshua en Números, Bamidbar? ¿Está Yeshua presente en Devarim? ¿Está Yeshua presente en Vayikra? Claro que está. Y por eso Yeshua dice, si no le creen a Moshe, no pueden creer en mí porque yo estoy presente en la Torá. Yo estoy continuamente en la Torá. Y Yeshua también cuando él estuvo en la tierra aquí, él habló Torá. Él habló Torá. Baruch Hashem. Amén. Bien. Entonces vemos dos fuentes de agua, dos hilos de agua. Uno es el Nilo, que el Nilo representa ¿qué? La paganidad, la idolatría, porque el Nilo estaba en Egipto, se cernía o se alimentaba de esa fuente de agua. Pero esa fuente de agua, ¿sí?, representa todo lo babilónico, todo lo pagano, todo lo idolátrico, todo lo politeísta. Abraham vivía, ¿sí?, en una ciudad, en un pueblo politeísta, Baruch Hashem, o sea que creía en muchas deidades, en muchos dioses. Baruch Hashem, bien. ¿Cuántas horas tienen para estar acá? Porque el viaje de Abraham es muy amplio. El viaje de Abraham desde el Nilo hasta el Éufrates es muy amplio. Ahora, nuestras vidas también. Salimos desde el Nilo y viajamos o vamos rumbo a. Y la promesa fue a Abraham, muy bonita, ¿verdad?, de nuestro padre. Bien, vamos a compartir un mate primero. Entonces vamos a dar lectura. Wayomer se encuentra la para allá, dijimos. En el capítulo 12, versículo 1, ¿sí? Capítulo 12, versículo 1, ¿sí? Bereshit, ¿sí? El Perek 12, 1 al 17 más o menos. El año pasado, bueno, ahora les digo. Vamos a dar lectura entonces. Wayomer Yahweh el Abraham les leja. Ahí está la palabra que da título a la parashá, les leja. Dice, meatzeja umimo la deteja, ¿sí? Umebeit, la casa, abija, el aaret asher
Areja. Baruch Hashem. Y dice, y dijo Yahweh, Wayomer Yahweh, dijo Yahweh a Abraham, no era Abraham, dijo Abraham, ¿sí? Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Segunda estrofa dice, Wedja legoy gadol wa berejeja, ¿sí? Wa ajad de la shemeja weyehe beraja. Ok. Y haré de ti, subrayen, una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Baruch Hashem. Entonces, la parashá la frase más contundente que podemos ver, la frase más que nos resalta a los ojos, Lech lecha mearseja el haaretz asher areja, ¿sí? Que es vete por ti, vete para ti, hacia adentro, no hacia afuera primeramente, sino hacia adentro. ¿Qué nos está queriendo decir la parashá el día de hoy? Y para aquellos que están escuchando por primera vez y posiblemente estén todavía habitando a la orilla del Nilo. Posiblemente están habitando a la orilla donde hay cocodrilos, ¿sí? Donde a toda clase de alimaña, ¿sí? Sí que es el río más largo del mundo, eso no hay discusión, pero no el más bueno. ¿Ok? La idolatría posiblemente sea el río más largo y lleno de muchas cosas que parecen al ojo, al oído, muy buenas. Largo, ¿verdad que el ser humano quiere más grande, más largo? Y esto también se da en distintos ámbitos de creencias. Cuanto más números de integrantes tengo en un lugar, soy más grande. Cuanto más equipo de tal tecnología, soy más grande. Esto posiblemente sea idolatría también. Baruch Hashem. Ok. Entonces Hashem le dice a Abraham Avinu que se vaya hacia la tierra prometida. Pero le dice dónde va a ir. Le dice, la tierra prometida va a estar ubicada en tal y tal lugar. No le dice. El año pasado dimos con este tinte, o digamos, tomamos la parashá de un modo distinto que la vamos a tener el día de hoy. El año pasado dimos, ¿se acuerdan? Que dábamos vuelta a lo que le dijo Yahweh a Abraham, y no era primero sal de la tierra, sino sal de tu casa. Sal de tu casa. Se sale afuera de tu habitación, tu cuerpo, tu mente. Baruch Hashem. El año pasado, después ir a la ciudad, o la ciudad, sí, y después era, por último, la tierra, ¿sí? En lugar. ¿Sí? Hay etapas de nuestra vida, cuando conocemos la Torah, cuando venimos a la Torah, Baruch Hashem, que nos van haciendo salir por etapas, pero primeramente es de nuestro interior. Entonces, vete por ti mismo, o sea, empieza a pensar por ti, no dejes que los demás piensen por ti. Porque Abraham vivía en una sociedad donde el rey pensaba por todos los demás y se hacía lo que decía el rey y los tenía manejado el rey o pastor, podríamos decir también, ¿verdad? Lo tenía manejado a su antojo. Entonces le decía, ustedes tienen que pensar como yo pienso. Pero Abraham dijo, Yahweh empezó a instar, o la Ruach HaKodesh, eso que nos envuelve y nos da el discernimiento, el poder de Yahweh, esa fuerza, Baruch Hashem, la Ruach HaKodesh, que nos inquieta, ¿verdad? A veces donde estuvimos en un lugar donde no se guardaba la Torá, estamos inquietos. Baruch Hashem, algo nos decía, algo que está mal. Abraham no fue la excepción. Cuando todo el pueblo adoraba a dioses, cuando todo el pueblo le rendía culto al rey, cuando todo el pueblo, Abraham empezó a pensar. Muchas veces tenemos la mente, decimos que tenemos la mente de Yahweh, que tenemos la mente de Yeshua. Muchos dicen, por ejemplo, que tienen la mente,
bueno, de otro nombre por ahí, el JS, ¿sí? Pero no están pensando, ¿sí? Están dejando que piensen por ello y hacen de acuerdo al pensamiento y ni siquiera, y contradiciéndose muchas veces con las escrituras. ¿Baruch Hashem? Nuestro padre iba a empezar a pensar. Qué bueno es cuando empezamos a pensar, ¿eh? A pensar, y no solamente pensar, sino pensar en grande, iba nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham sufrió, claro que sí. Entonces, el año pasado decíamos esto, ¿verdad? Salir de nuestra mente, de nuestro interior, cambiar la forma de pensar, no como los demás, sino como estaba diciendo su interior. Entonces, vemos allí que dice que se vaya a la tierra prometida, donde le revela desde el principio, no le revela desde el principio cuál es, a dónde iba. Le dijo solamente, vete. Empieza a pensar, vete por ti mismo, por sí, ¿sí? Entonces, le dice que no le va a revelar desde el principio cuál es, pero sí lo bendice con muchas verajot, bendiciones, ¿verdad? Y uno de los versos donde lo dice es, dice, Benibrehu beja bejol Bejakol Mishpejot Hadamá. Y se bendecirán en ti todas las familias de la tierra. Ahora, hoy cuando estaba sacándola para allá, muchos dicen, uy, Abraham es el padre de todos los habitantes de la tierra, y ahí dice que va a bendecir a todos los habitantes de la tierra. Pero Hashem le iba a llevar a una sola tierra específica. ¿A dónde? A Israel. Entonces, ¿cuáles son las familias de la tierra? ¿De qué tierra? Eretz Israel. ¿Vieron cómo la parashá nos hizo pensar? Ahora empezamos a pensar por nosotros. Ahora empezamos a pensar como el cielo piensa. Ahora empezamos a pensar como Hashem piensa. Porque le dice, te bendeciré en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál tierra? La que te voy a llevar. La que te voy a llevar. ¿Y cómo se le llaman las tribus de Israel? Familia. Qué casualidad. Lo dice ahí. Mishpejot. Mishpejot. Benibrehu. Bejakol. Mishpejot. Familia en plural. Mishpaja es en singular. Mishpejot en plural. ¿Cuál familia? Las familias de la tierra de Israel. Ahí serán benditas las familias. Dice, en ti se bendecirán todas las familias. Y ahora le digo, de Israel. Y todos los que se unen a Israel. Porque el que se une a Israel viene a ser uno con Israel. Baruch Hashem es partícipe de las promesas, ¿sí? Como dice Efesios 2, 11 al 14. ¿Qué dice? Alejados de la ciudadanía de Israel, no hay promesa, no hay pacto, no hay nada. Pero cuando nos unimos a la familia de Israel, a través de la Torah, a través de Yeshua, y a través de lo que ordena a la famosa ley de Yeshua, o a la Torah de Yeshua, que muchos dicen seguir la ley de, empieza con C y termina con O. ¿Verdad? Que muchos dicen, lo digo para que ustedes aprendan, muchos dicen, sigo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Si él seguía la Torah. Entonces vamos a hablar correctamente como se debe hablar. ¿Qué hay que seguir? La Torah de Yeshua. La Torah de Yeshua. Baruch Hashem. Ahora, si Yeshua dice, hagan lo que dijo Moshe en Mateo 23, 2, ¿no dijo hagan lo que dice Moshe? Claro que dice ahí. Hagan lo que dice Moshe, pero no hagan de acuerdo a lo que está fuera de Moshe. Baruch Hashem, entonces, luego, cuando la Torah describe cómo comienza su caminar, valga la redundancia, su caminar, ¿quién va junto a él? ¿Quién va junto a él? Nafshot Harán, las almas que él hizo en Harán. Ahora subrayen en su cabecita, hacer. Cuando Yahweh crea la tierra, dice que él creó la tierra para hacer. Muchos de esto no lo saben, porque está en el hebreo. Él dice, y hizo la tierra para hacer. Así dice en hebreo.
¿Cómo que hay que hacer? Si no está hecho ya, ¿no? ¿No? Si no es muy fácil. ¿Por qué? Porque Hashem sabía lo que iba a ocurrir con el hombre. Y el hombre que iba a deshacer. Entonces él creó para hacer. O sea, tiene que haber un tikkun, como siempre hablamos, que es una rectificación. ¿Dónde empieza la rectificación? En nuestro padre Abraham. ¿Y cuándo empieza la rectificación? Cuando empieza a pensar. A pensar no como la mayoría. Empieza a pensar Torah, empieza a pensar Shamayim. Baruch Hashem. Él viaja entonces desde el Nilo, como dijimos, 2 fuentes de agua. Aguas. ¿Qué es agua en el hebreo también? Gentes. ¿Sí? Entonces, de un lugar donde habitaba un grupo de gente hacia un lugar donde iba a habitar otro grupo de gente distinto. Distinto de los demás pueblos. Distinto de las demás naciones. Goyim. Baruch Hashem. Bien. Yo le dije que esto nos va a llevar tiempo. Baruch Hashem. ¿Qué pasa? Dice las almas que hicieron en Harán. Así que, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Almas. Convirtió almas. ¿A dónde? ¿A qué? A la Torá. ¿Pero estaba la Torá? Claro que estaba. No estaba la Torá escrita. Pero ¿se le dio instrucción a Abraham, sí o no? Sí, ya se le empezó diciendo, vete por ti mismo, te mostraré la tierra, pero no le dice en ese momento que le va a mostrar la tierra, sino cuando empieza a caminar. A medida que caminamos, a medida que aprendemos Torá, y a medida que obedecemos la Torá, observamos la Torá, ¿sí? Shamor, no solamente recordar, como dice, ¿verdad? Lo del Shabbat, ¿verdad? Que en Shemot 20, ¿verdad? Que no solamente es Ajor, sino Shamor. Recordarás y observarás. Baruch Hashem. Entonces, comenzamos con esta perspectiva, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que debemos hacer para que nosotros salgamos de la idolatría, de un lugar donde no se guarda la Torá? Empezar a pensar. Empezar a pensar distinto. Si usted siente algo que no está bien donde usted se congrega, empiece a usar lo que Hashem le dio. Porque muchos no usan lo que Hashem le dio, sin embargo se los dio. ¿Qué dio? La mente. ¿Para qué nos dio la mente? Para pensar. Para no guiarnos por sentimentalismos y emocionalismos mal infundados. ¿Qué pasó a Hawa que dijimos la parashá Bereshit? Puso su corazón sobre la mente. Y aquí es mente sobre corazón. Moaj, sobre lev, sobre corazón. ¿Sí? Empezó a pensar. Y miren cómo vamos a ver un midrash que me gustó mucho. Se encuentra, es uno de los midrashim, ahora se lo digo. Un midrash que me gustó mucho. Aquí en la parashá vemos que es la primera misbah que Hashem le da al primer Yehudí. No era Yehudí todavía, por supuesto, pero iba a serlo, ¿verdad? Nació en la generación 20 Abraham. ¿Sí? 19 generaciones atrás estaban corruptas. Desde Adán a Rishon, ¿verdad? Hubo 20 generaciones. Y la primera pregunta que se hace es, ¿por qué Hashem no creó desde un principio judíos? ¿Por qué no creó desde un principio a Yehudim, adoradores de él, ¿verdad? Aunque dice Bereshit que toda la tierra invocaba su nombre al principio de la Torre de Babel. Baruch Hashem, todos hablaban una misma lengua y todos invocaban el nombre de Hashem por esa lengua. Baruch Hashem, es importante, ¿verdad? Esa lengua. Entonces, al principio, entonces, ¿por qué no creo? Podemos hacer esas preguntas, ¿verdad? Aunque Hashem ya lo había planeado desde un principio, incluso el pecado de Adán a Rishon, sobre lo que está escrito, una terrible trama sobre el hombre, en Teilín 66:5, sabía que iba a haber 19 generaciones sin, repito, Teilín, Salmo 66:5, ¿sí?
generaciones sin Yehudim. Y justo, y justo en la 20ª generación apareció y brilló la Magén del pueblo de Israel. ¿Quién es? ¿A quién se le llama Magén? Escudo. Abraham, ¿sí? Abraham. Entonces el primero, o podemos decir el Shemesh, el brillo. Ahí va a brillar. Imagínense que ahí están haciendo la nación. Porque ¿qué le dice a Hashem? Y haré de ti una gran nación. No le dice, haré de ti unas grandes naciones. Habla en singular. Una solita. Haré de ti una gran nación. Entonces, uniendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué tierra dijimos? Israel. Porque ahí es donde le iba a enviar de Hashem. Esa era la meta. Ese era el objetivo. Ese era, Baruch Hashem, llegar a la tierra prometida. Y después se la promete a Jacob, ¿sí? A Isaac y a Jacob. También, ¿verdad? A Jacob, ¿verdad? Y lo primero y más simple que se puede aprender de esto es que el Yehudí tiene que trabajar sobre la realidad existente, que no es para nada perfecta, por el contrario, es una realidad estropeada, ¿sí? Completamente durante 19 generaciones. Y es una realidad como esta completamente degenerada y estropeada, como la de la torre de Babel. Ahí se degeneró todas las cosas, ¿verdad? Que Yahweh tuvo que confundir, que poner una confusión. Babel es confusión, ¿verdad? Entonces, completamente degenerada y estropeada, como la de la torre de Babel, de la cual se halla en la parashá que dimos de Noah, que Hashem la confundió y la esparció. Confundió dos cosas. Confundió y esparció. ¿Dónde? A los malvados. ¿Dónde los mandó? A los malvados los mandó donde le iba a ir bien. Parece medio contradictorio, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque van a gastar todo en este mundo y en el otro no van a tener nada. No importa, gasten todo lo que quieran aquí, todos los gustos que se quieran dar. En el otro no tienen nada, porque ya habrán gastado las provisiones en este mundo, en el Olam Hazé. Por eso Yeshua dijo, mi reino no es del Olam Hazé, es del Olam Habá, del mundo que viene. Ahí va a haber todas las riquezas y todas las cosas que Hashem nos tiene preparadas. Baruch Hashem, que Yahweh nos tiene preparado. Entonces vemos que confundió y los malvados los mandó donde les vaya bien. Baruch Hashem, a los Rashá. ¿Sí? Rashot. Entonces, y después de todo esto aparece el Eitan, que llamamos Ha-Es-Rají, que es, ahí se empiezan empiezan a haber ciudades, de pobladores, o sea, se empieza a conformar ciudades, ¿sí? Ir en hebreo, ciudad, ¿verdad? Y empieza a las ciudades que tienen ciudadanos, Baruch Hashem. Entonces empieza a los ciudadanos, Baruch Hashem, pero Eitan Ha-Es-Rají es el ciudadano poderoso. ¿Por qué? Porque los que tenían bienes, la iba a mandar ahí. Entonces empieza a ver que poderoso y las clases sociales, ¿verdad? Las clases. Y de aquí es fácil entender, los clanes, muy bien, que el Yehudí tiene que trabajar sobre una realidad, ¿sí? Que está mala y tiene que rectificarla. Baruch Hashem, eso es nuestra tarea en este mundo, ser luz a las naciones. Está degradada y hay que rectificarla. ¿Hoy qué estamos haciendo? Rectificando. Cuando guardamos un Shabbat, cuando comemos adecuadamente con las leyes Kashrut adecuadas, de Vaikra 11, Levíticos 11, cuando guardamos las Hagim, las fiestas, ¿sí? Como hablamos al principio de Sukkot, Baruch Hashem. ¿Cuál es el elemento? Me olvidé decirle, pero se los menciono ahora. ¿Qué se hace después de Sukkot en Israel? ¿Por qué se pedía? ¿Por qué se pedía? Se pedía por la lluvia. Porque iba a empezar de nuevo el ciclo de siembra. De siembra
Y sí, luego de cosecha, por supuesto, pero queda el crecimiento. ¿Queda el crecimiento? El agua. Diga, el agua, Baruch Hashem. Entonces se pedía por lluvias. Al terminar al Shemini Atzeret, el último día de la fiesta, subrayen el último día de la fiesta, Hoshiana Rabbah, ahora lo vamos a ver, había un elemento que era el agua y otro era el vino. Pero vamos a centrarnos en el agua, porque dijimos que Abraham viajó desde el río Nilo hasta el Éufrates, 2 corrientes de agua. 2 corrientes de agua, 2 corrientes de pensamiento. Baruch Hashem. Bien. Entonces, tenemos que rectificar. Entonces, vemos que Hashem creó un mundo muy bueno, dice. ¿Sí? Cuando termina, dice que todo era Tov, Tovin, todo bueno. Sin embargo, al final de los 6 días de la creación dice todo lo que creó para hacer. En el hebreo dice así. Todo lo que creó Hashem fue para hacer. Pero ¿cómo? Si ya está todo hecho. Pensaríamos así. Pero no. Acá dice de todo lo que creó para hacer. Para hacer. Al llegar el Shabbat, donde hacer significa ¿qué? Rectificar. Entonces, cuando usted hace Shabbat, Shamor, observa, ¿qué está haciendo? Rectificando. Está uniendo. Está reconciliando a el mundo que está degradado con el cielo. Pero muchos, bueno, no están conscientes de esto. Pero el pueblo de Israel está continuamente rectificando lo degradado. Baruch Hashem. Muchos no lo tienen en cuenta, o a muchos le parece muy liviano, a otros le parece una herejía, a otros, bueno, muchos pensamientos por ahí contrarios al Shabbat, ¿verdad? Contrarios, pero no tienen ni idea lo que es el Shabbat. Baruch Hashem. Entonces, algo había que hacer, algo había que rectificar. Y Abraham empieza. Vemos ahora en nuestro padre Abraham que empieza a rectificar. Primero empieza por sí mismo. Baruch Hashem. Entonces, después de ver que todo lo que hizo era bueno y más todavía, dice, muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. Viene el Shabbat. El día de descanso, que es un agregado, oiga bien, de toda la labor que había hecho. Entonces, el agregado que es siempre, cuando ayer nos agregó un día más en Shemini Atzeret, un obsequio, señores, un obsequio. Natán, un regalo para el hombre. Entonces, muchos lo desprecian, ¿verdad? Muchos desprecian ese regalo. Entonces, donde todo era perfecto, todo estaba en reposo, todo era placentero. Sin embargo, la última palabra dice es hacer. Hacer. ¿Sí? Baruch Hashem. Y todavía había algo que hacer y rectificar. Entonces vemos una pintura de Avinu Abraham, que es lo primero que decide, no por sentimiento, sino por razonamiento. Escuchen bien, no por sentimiento, sino por razonamiento. Mente sobre corazón. Es lo que a muchos le falta el día de hoy. Pero usted tiene una mente, Yahweh le dio una mente para que usted piense. Entonces Yahweh nos ha hecho seres pensantes, ¿sí o no? Si eres pensante, pero a veces no usamos lo que Hashem ha creado. ¡Qué desprecio! Lo que Hashem ha creado. Y eso también hay que hacer, ¿qué? Un tikkun moaj, una rectificación de mente. ¿Qué le dijo Elías? Entonces los profetas falsos, al pueblo que estaba siguiendo a los profetas falsos, a los nebeín, a los voceros falsos, ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan la canción del primero? Admatai. ¿Hasta cuándo? Un tikkun moaj, un cambio de mentalidad. Usted tiene que empezar a pensar, tiene que empezar a escudriñar, no quedarse con lo que le dicen, porque en la investigación está la revelación. Amén. Entonces, esto lo veremos, vamos a ver que nuestro Padre, cuando
cuando está rodeado de una multitud que se guiaba por emoción, emocionalismo. Y ahora vamos a comparar con uno de los midrashim muy bonito, ¿sí? Por emocionalismos y sentimientos mal infundados, ¿verdad? Basados solo ¿en qué? En obedecer, en seguir a un líder que les dice, ustedes tienen que pensar como su pastor, como su rey piensa. Casi digo apóstol, pero bueno, tiene que pensar, tiene que hacer, no tiene que pensar, mejor dicho, usted tiene que hacer sin pensar. Baruch Hashem. Entonces, basados en eso, vemos que Abraham va a cambiar esto. Y espero que hoy Abraham cambie también de algunos de estos. ¿Sí? Nuestro padre Abraham nos dijo que vemos allí, dejó plasmado una actitud de no dejarse influenciar por la mayoría que solo seguía la corriente del rey. Veamos. Abraham nació en un mundo politeísta, ¿verdad? Sí. Su padre, Teraj, Baruch Hashem, era general del rey, por lo tanto era también politeísta. ¿Qué hacía el padre de Abraham? Tenía un pasatiempo por ahí. ¿Qué hacía? Además de eso tenía un pasatiempo de hacer terafines. Y claro, hacía idolitos, hacía estatuitas, hacía diositos. Y lo mandaba a su hijo Abraham a vender a la plaza. Baruch Hashem lo mandaba a exponerse. Pero Abraham no quería. Y Abraham empezó a pensar. Entonces el padre, de hecho, es descrito como un escultor y proveedor de ídolos. Su padre. ¿Y si fuera su madre? ¿Y si fuera su hermano? ¿Y si fuera tu esposo? ¿Y si fuera tu esposa? Vamos a empezar a pensar. Cuando se le pide a Abraham que cuide el negocio, él entabla un debate teológico, digamos, poder decir, debate, ¿sí? Con varios clientes que venían. Abraham se iba para ahí. Entonces nos dice un midrash por allí. Teraj fue un fabricante de ídolos. ¿Qué sabe lo que es un midrash? Bueno, para que no saben, un midrash es una comprensión de algo que no está escrito en la Torá, pero que viene de siglos, viene de mucho tiempo de tradición, ¿sí? Y después se escribe, Es un relato que se pasa de generación en generación. Y nos dice uno de los midrash que Teraj fue un fabricante de ídolos. Y podemos ver que así, porque después dice que los terafines, ¿verdad? Los famosos terafines. Entonces, una vez una vez salió y lo dejó a Abraham para que venda en su lugar. Un hombre vino porque quería comprar un ídolo. Un ídolo. Abraham le preguntó, ¿cuántos años tienes? Y le contestó, 50. Desgracia para semejante hombre, exclamó. Usted tiene 50 años y va a idolatrar un objeto de un día. Empezó a pensar Abraham, ¿verdad? Qué bueno que nosotros también tomáramos esta iniciativa, ¿sí? Porque no solamente hay ídolos de yeso, no solamente hay ídolos, hay otros de saco y corbata también. Hay otros ídolos de saco y corbata. Entonces, al escuchar esto, el hombre se avergonzó y se fue. Tenemos un segundo. En otra ocasión vino una mujer con un plato lleno de harina y le pidió, tome esto y ofrézcalo a ellos, a los dioses, ¿verdad? Entonces él tomó un plato, lo rompió y puso el plato en la mano del más grande. Cuando su padre retornó, le preguntó, ¿qué has hecho con ellos? Y él dijo, no puedo ocultártelo.
vino una mujer a mí con un plato lleno de harina fina y me pidió que le ofreciera a ellos. ¿A quiénes? A los terafines, a los dioses, ¿verdad? Uno clamó, un dios. Yo debo comer primero, mientras que el otro dijo, no, yo debo comer primero. Entonces vino el más grande, se levantó, tomó el palo y los rompió a todos. A todos los terafines que estaban ahí. ¿Sí? ¿Por qué te burlas de mí?, le dijo el padre. ¿Por qué te burlas de mí? Y le dice, ¿tienen ellos, entonces dice, el padre dice, ¿tienen ellos acaso algún conocimiento? Él mismo estaba diciendo, ¿verdad? Y le dice, ¿acaso ellos saben algo? ¿Tienen algún conocimiento? Como dice el Salmo, ¿verdad? Tienen ojos, ¿no ven? Sí. Y todo eso, ¿verdad? Sí. ¿Acaso tienen algún conocimiento? Y Abraham le respondió, que tus oídos escuchen lo que tus labios han dicho. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno sería que nuestros oídos escuchen lo que muchos predicadores dicen. Atiendan, escuchen lo que dicen. Porque muchas veces le están hablando, bueno, la mayoría, en un ámbito que no se guarda la Torá, contra la Torá. Es exactamente esto. Quizás haya un Abraham por allí, que empiece a pensar y le pregunte, ¿acaso ellos tienen poder? ¿Acaso ellos están diciendo lo bueno? Espero que muchos empiecen a escuchar. ¿Sí? Eso está en el Midrash Rabá, si quieren buscarlo, de Génesis 38:13. Lo que corresponde a Génesis, a Bereshit 38:13, se hizo un Midrash. ¿Ok? Se hizo un Midrash de ese capítulo y versículo. Ahora, Abraham empieza entonces a rectificarse y a rectificar. Baruch Hashem, a rectificar. Y vemos entonces qué rectifica. ¿Qué dice? Empieza como que hay que rectificar entonces en el mundo. ¿Qué hay que rectificar? Vamos a pensar en Adán. En Adán, ¿era qué? ¿Era circunciso o incircunciso? Incircunciso. Entonces vemos una palabra allí que es arel o arelim, que son prepucios. ¿Sí? Arel. El prepucio que es una capa que recubre. ¿Baruch Hashem? Una capa que recubre. Vamos a tomar esto del arel como parte de algo que está cubriendo la tierra, algo que lo ciega, algo que ciega a alguien. Esta ceguedad que ciega a alguien, valga la redundancia, podríamos llamarle maldad. Podríamos llamarle ignorancia, ¿sí? Oscuridad, ¿sí? Hoshech. ¿Saben lo que es el Hoshech en hebreo? Es oscuridad, pero... ¿Que no se ve? Sí, no. El Hoshech dice que aún se podía tocar en Misraim, ¿sí? ¿Saben lo que es el Hoshech? El Hoshech es un agujero negro. El Hoshech lo está diciendo en el hebreo, que es algo que absorbe aún la luz. Negro. Todo. Un agujero negro en el espacio, cuando se forma, absorbe todo. Espero que la oscuridad no absorba en tu vida lo que Hashem tiene para ti el día de hoy. Entonces, Baruch Hashem, vemos la rectificación que es del Arelim. Rectificar el Brit Kodesh, o sea, el pacto, ¿sí? La señal del pacto, mejor dicho. Tenemos que entender dos cosas. Una cosa es Orlat y otra cosa es Milá. Son dos cosas distintas que ahora vamos a ver por arriba para que no nos mareemos. Pero vamos a tomar este Arelim como esta capa de ignorancia, como esta capa de maldad, como esta capa de ceguedad de la Torá. Baruch Hashem. Entonces, hay muchos que tienen aún el Arel. Hay muchos que aún tienen esa capa que recubre, que no los deja ver. Baruch Hashem. Esto es por rebeldía a la Torá, rebeldía a los preceptos del Rey del Universo. Baruch Hashem, no son preceptos de hombre, ¿verdad? Son preceptos del Rey del Universo.
Entonces, vemos que aquí, que también figura el final de la parashá Leleja, cuando Abraham, ¿qué hace? Se circuncida. Se hace la Brit Orlat y Brit Milá, dos cosas. Son dos cosas distintas. Ahora vamos a ver. Entonces, porque muchos piensan que la circuncisión es un corte nada más. Están muy equivocados, no tienen ni idea. Pero no vamos a profundizar. Vamos a dar esto con este sentido. Entonces tenemos dos etapas. Primero, para que nosotros recibamos la bendición de Abraham, ¿qué tiene que haber? Una circuncisión. ¿De qué? Del corazón, primeramente. Del corazón. Baruch Hashem, hay una telita que recubre el corazón, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Miocardio. Toda raba. ¿Sí? Pero podríamos hablar que podríamos tomarlo de una manera como que hay, como cuando dice la Torá que hay un corazón de piedra, para que no entre la Torá al corazón, ¿verdad? Esa telita es un arel, digamos, ¿verdad? En este caso, esto es para bien, ¿no? El miocardio es para bien, ¿no? Porque por algo lo hizo Hashem. Pero podemos tomarlo de otra manera. Supongamos que esa tela es mala. Que está recubriendo y no deja ver, no deja que la palabra penetre, no deja... Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Un corte. Un corte para que penetre la Torá. Si no hay un corte, si no hay retirar esa tela, nunca va a penetrar Torá en tu vida. Tiene que haber un corte. Y ese corte que demanda sangre, que se derrame. Baruch Hashem. Bien. Entonces, vemos allí, eso es una señal de que todo el mundo estaba incircunciso. Todo el mundo en Adán, mirando a Adán Arishon, todos estaban incircuncisos. Baruch Hashem. Todo era muy bueno, pero hay una orlá. ¿Dónde es circuncida? En el monte de, ¿qué se llama? Cuando le pusieron en el libro de Josué, libro de Yehoshua, el monte de Orlá. Porque ahí fue donde Josué, Yehoshua, al entrar a la tierra de Israel, repito, al entrar a la tierra de Israel, no antes, le hizo la Brit Milá a los varones. Repito, al entrar a la tierra de Israel, le hizo la Brit Milá. ¿Baruch Hashem? Entonces, dice, ahí vemos que la misión del hombre hebreo, ¿sí?, es circuncidar primeramente, antes que nada, su corazón. Dejar entrar la Torá. Y la misión de todo hombre es hacer no solamente a él mismo circuncidar, sino a los demás. Como hizo Yehoshua que vimos recién, ¿verdad? No a él, sino también es una misión a los demás. Y dijimos, todo el mundo estaba en Adán incircunciso. Entonces, para que recibamos las bendiciones, ¿qué tiene que haber? Un corte, una rectificación. Porque nosotros queremos recibir, o muchos quieren recibir la bendición sin un corte, Baruch Hashem, sin retirar la tela, lo malo, sin retirar la ceguedad, sin retirar la terquedad, la necedad y dejar entrar la Torá. ¿Baruch Hashem? Estamos haciendo juego con la capará, con el caparot, el rojo. Baruch Hashem. Bien, entonces vemos ahí que la orlá que hay en el mundo, hay una capa que recubre el mundo de ignorancia, de oscuridad, de Hoshech, que aún se absorbe la luz que queremos dar los israelitas. Aún absorbe la luz que queremos transmitir muchas veces, por esa oscuridad, no deja avanzar muchas veces y absorbe aún. Entonces vemos allí que nuestra misión es la rectificación. A través de todo lo que hacemos aquí, de darla para allá, en muchos morim, escritos, videos, todo. Y muchos se están dando cuenta el día de hoy, Baruch Hashem. Entonces vemos allí que estamos cumpliendo esa misión.
de sacar el orlat, o sea, hacer el corte, orlat, ¿sí? El orlat. Y hay, que hay en el mundo. Y así revelar, ¿quién? A Hashem, a Yahweh. ¿Qué dijo Yeshua? ¿En qué consiste, maestro, la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Elohim. Amén. Hablando del Padre, ¿verdad? De Yahweh. Amén. Sí. En que te conozcan a ti, el único Elohim. Entonces, nadie puede conocer al Todopoderoso, ¿sí? Sin hacer una orlá. Primero, un corte. Y luego, Brit Milá, la palabra. Porque Milá viene del arameo mal, de la raíz mal es palabra. ¿Sí? La Torá es la palabra de Yahweh, Baruch Hashem. Y sí, nosotros no hacemos un corte, menos va a ingresar la palabra. No Biblia, Torá. Baruch Hashem. Es distinto. Entonces, como Abraham Avinu, quien toda su vida se dedicó a revelar a Hashem en este mundo. Dice que, leímos al principio, que hizo las almas en Harán. ¿Se acuerdan? Hizo, hacer. ¿Ah? Baruch Hashem. Azá. El término, así y hacer. Baruch Hashem. Entonces él proclamó allí que el nombre de Elohim Kel Olam, o sea, el Elohim de del mundo. Porque muchos tenían que todos los dioses eran los dioses del mundo, ¿verdad? Unos eran el dios del agua, otros del fuego, de la tierra, Baruch Hashem, de la lluvia, de no sé qué más, de todo tenían dioses. Y hoy también. Hoy tienen dioses del púlpito, de la adoración, de la alabanza, Baruch Hashem. Entonces, vemos ahí que proclamó allí el nombre único. O sea, pasar de politeísta a monoteísta. Creer en uno solo dueño de este mundo. Adon Olam. Adon Olam. Baruch Hashem. Entonces, como que el Brit Milá ahora, que dijimos que el Brit, que es pacto, Brit, y Milá, ya vimos la raíz, que es palabra. El pacto de la palabra. Baruch Hashem. Esto se llama el Giluí, ¿sí? Giluí Ha'atara, que es la revelación de la corona, o del rey, de la divinidad, la cual es la función de esto, ¿verdad? Lo hemos representado en el Brit Milá, ¿sí? El Brit Milá del hombre, ¿verdad? Entonces, vemos que primero hay que cortar la orlá, que es la tela que dijimos. Sin eso no puede haber Brit Milá. Qué importante, Baruch Hashem, porque muchos son muy necios a la Torá. Muchos tienen esa tela aún que le recubre. Y guardan su corazón, pero de mala manera. Lo protegen con necedad, con terquedad y con revelación. No, aquí no vas a entrar. Rebelión. ¿Rebelión? ¿Qué dije? Revelación. Ah, rebeldía. Sí, está muy bien, toda. Y luego se desgarra la membrana sutil, que es en hebreo, priá. Priá. ¿Sí? La priá. Como en la mujer también, que hay un desgarramiento, que es una membrana, también la tela, que recubre al feto, ¿verdad? También hay una priá, para que salga a vida. Tiene que haber un rompimiento de esa tela. Baruch Hashem. Entonces, vemos que se revela la divinidad. Bien, vamos a saltar algunas cosas que no son muy trascendentes, pero vamos a ir, por ejemplo, que vemos que al final, en mérito de toda esta parashá, Lelejá, desde que se fue de la tierra, Abraham, hasta la circuncisión, la conexión intermedia era el pacto sobre la tierra, cuando le envió a la tierra que te mostraré, dice. Entonces, este es el eje central de la parashá,
con la integridad de la tierra de Israel, desde el río de Egipto, el Nilo que vimos, hasta el gran río Éufrates, tal como dice la nebuá, la profecía. Así se aseguró, y entonces esos son los límites de seguridad que hay que mantener. Entonces, el final de la acción es lo primero en el pensamiento. Por lo tanto, todo Yehudí, descendiente de Abraham, tiene que tener siempre esto en mente. Hay muchas cosas entre medio, pero al final, el objetivo, la imagen, el mapa de lo que tiene que ser la tierra de Israel. Por eso, el primer pacto que realiza Elohim con Abraham, el primer Yehudí, es el pacto de la tierra. Entonces te mostraré la tierra y ahí serán benditas todas las familias. ¿Dónde? Baruch Hashem, en esa tierra. Y luego el segundo pacto, que es la Brit Milá. ¿Sí? Pero, bueno, no lo voy a... Sobre la Brit Milá hay mucho para hablar. ¿Sí? Y después pasa todo lo intermedio hasta la 10ª prueba. ¿Cuál es? La de la Akedah, de que lleva a Isaac a sacrificar. Baruch Hashem, se llama la Akedah. La Akedah, el atar. Baruch Hashem. Entonces, en resumen, la parashá no la vamos a terminar todavía porque esta es la primera parte. Porque dijimos que tenemos que sacar toda la maldad, tenemos que empezar a pensar, tenemos que hacer el corte, desgarrar, para que venga ¿qué? La revelación, para que venga la bendición. ¿En dónde? En Israel. Y ser Israel no es estar viviendo la tierra de Israel, como muchos piensan. Y muchos dicen por allí, no, usted vive en tal lugar, usted no es israelita. No, no soy israelí, pero soy israelita. Baruch Hashem, en la tierra donde Hashem me envió, donde me puso, donde me hizo nacer, pero voy a volver. Baruch Hashem. Entonces, vemos allí que el resumen de los temas de la parashá, Lelejá, elige a un Yehudí que ya pasó una prueba que no figura en la Torá. ¿Cuál es? ¿Qué le hicieron cuando Abraham no quiso honrar los dioses en Ur? Cuando no quiso en Cadmón honrar al rey, ser el heredero para ser general después del padre. ¿Qué le hicieron a Abraham? Que no dice la Torá, por supuesto. Lo pasaron al horno de fuego. Justo por eso me puse la... No. Lo pasaron por horno de fuego en Ur Kasdim. En Ur Kasdim, arrojado como Daniel, ¿sí? Al horno de fuego. Pero salió. Salió vivo Abraham, Baruch Hashem. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezó a pensar. Porque empezó a rebelarse contra la idolatría, contra el politeísmo. Entonces esta es la primera prueba que pasó dentro de las 10. Y Hashem lo obligó porque sabía que lo hizo pasar, sabía que iba también a pasar todas las demás pruebas, hasta la Akedah, como dijimos. Baruch Hashem, qué bonito. Y por eso Abraham merece ser el iniciador de un pueblo. Haré de ti una gran nación. ¿De quién? De ti. ¿Se acuerdan lo que hablamos de los acodos el año pasado? De la vid. La vid se metía un acodo y hablamos que los dos acodos eran Ruth y la compañera. ¿Cómo era? Naomi. Baruch Hashem. Entonces, vemos allí que Hashem lo eligió porque sabía que iba también a pasar todas las demás pruebas hasta la Akedah. Entonces vemos que merece ser el iniciador de un pueblo cuya tarea es circuncidar la realidad y rectificarla. Baruch Hashem, que Hashem creó para hacer. Incluso cuando vemos la palabra, ¿sí? Hebrón también tiene las mismas letras que Abraham. Baruch Hashem, qué bonito. Entonces, Abraham, Elohim creó a Adán para rectificar lo que existe. Que aunque... un poquito. Ahí sigue el video. Disculpen. No sabemos dónde vamos a ir.
Pero decimos que sí. Sí, sí, Padre. Si tú me lo dices, sí, me voy. ¿Baruch Hashem? ¿Y dónde voy a ir? Ni sé. Ni sé qué me esperará, qué me espera. Pero me voy, me voy. Y allí te haré un gran pueblo, dice, y todo se iba a concretar en la tierra de Israel. Todo está conectado con la tierra de Israel, como explicamos a continuación. Todo está ordenado desde el cielo. Estamos hoy en Motzai Shabbat, que es el séptimo Shabbat, el mar de Mar Heshvan, que es la fecha, el día 37 del año después de Shemini Atzeret, ¿sí? Y en este día comenzamos a pedir Tal Umatar. Ahora vamos a entrar, que dijimos que al principio que no damos para allá sin Yeshua, ¿verdad? Bueno, ahora entra Yeshua. ¿Por qué? Porque antes hay que sacar la revelación para que entre Yeshua. Si no puede entrar Jesucristo, pero nunca Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Entonces todo está ordenado desde Shamayim. ¿Sí? Tal Umatar es rocío y lluvia. Se pide por eso. Entonces tenemos un elemento que es el agua. Abraham, dijimos hoy, los 2 hilos de agua, ¿se acuerdan? Sí. Las 2 corrientes. Y ahora se pide después de la fiesta de Sukkot, de las enramadas, el rocío y la lluvia. Así que esperamos 15 días después de Shemini, en Israel se esperan, después Shemini Atzeret, desde que comenzamos con la plegaria pidiendo lluvia, para que el último Yehudí que vino del Beit Hamikdash, ¿sí? Del templo, que llegue a su casa en el Éufrates, ¿sí? Entonces, el extremo de los 2 límites seguro. Entonces pedimos lluvia para que no tenga en el camino que pasar sed, porque era lejos, ¿verdad? Subir a Israel de muchos lugares, ¿sí? A veces era muy lejos, ¿verdad? Se subía a una de las Shalosh Reglaim, que son las fiestas de peregrinación. La última era Sukkot. ¿Baruch Hashem? Entonces, en Shemini Atzeret pedimos lluvia cuando sacudimos los sauces, ¿verdad? Se sacude el lulav, los sauces a lo último, y cuando se seca lo reventamos contra el piso. Para decir, no va a haber más sequía, va a haber lluvia. ¿Sí? Y lluvia que baje, suba lo espiritual y baje lo material. Es importante. Bueno, y acá, tendríamos que hablar de lo material, pero no nos vamos a entrar mucho en eso. Pero entonces, recordar que caiga la lluvia en la primera etapa, porque hay 2 lluvias, ¿verdad? Lluvia temprana y lluvia tardía. Y después tiene que pedir que baje de verdad, que baje lo material en realidad, y para eso hay que llegar al Éufrates, o sea, viajar, o sea, hasta que la tierra de Israel no llegue hasta los límites, no será bendecida como corresponde y no podrá bendecir. Porque la lluvia es bendición, y era antiguamente, ¿verdad? Como dice a continuación, y te haré un gran pueblo y te bendeciré. Entonces, vamos a entrar a algunos aspectos. El llamado de Elohim, entonces, de Yahweh a Abraham, vemos que junto al pedido de dejar la tierra de natal, que incluye la promesa de una bendición a Abraham, vamos a ver que en el capítulo 12, que vemos, en el versículo 2, dice, haré de ti, como dijimos, una gran nación, una nación grande, y te bendeciré. Te engrandeceré tu nombre, o sea, renombre, y serás de bendición. O sea que todo conlleva también a un aspecto. ¿Cuál es? La bendición. Haré una gran nación y te bendeciré y voy a cambiar tu nombre. Eso conlleva también la bendición de un hebreo. O alguien que, mejor de hecho en hebreo no, porque Abraham no lo era, pero se iba a ser. Entonces, ¿qué se precisa para ser hebreo también? Un renombre. La identidad. Cuando Hashem te va a bendecir, también te va a cambiar el nombre. ¿Sí? El tiempo es de él, porque él le dijo,
no te voy a decir no te voy a mostrar ahora dónde vas a ir. Vas a salir y vas a empezar a caminar, y mientras caminas vas a pasar cosas, pero vas a aprender en el camino. Entonces cada una de las expresiones de la promesa divina es sumamente clara la expresión de la última. Y serás de bendición. Vejie braja. Pero vamos a ver si dice braja realmente. Sorpresa. Cuando vemos el rollo de la Torá, ahora vamos a ver. ¿Qué significa eso? Significa vejie. Lo vemos en Shemot. Ejie. ¿Qué es ejie? Yo seré el que seré. Seré el que seré. O ser. El verbo ser. ¿Sí? Ejie, ayer ejie. Le dice a Moshe, ¿verdad? A Moshe le dice, yo seré el que seré. Ser, entonces, significa allí, vejeye, ser. Serás brajá. Al principio vemos esto. Cuando estudiamos bien el hebreo, vamos a ver mucho más allá y vamos a ir entrando a Yeshua de a poquito. ¿Qué significa ser entonces bendición? Vas a ser, dice, ser, ejie. Se trata de una afirmación en futuro, en un futuro. Algo que va a pasar. O es un imperativo también. Algo que Abraham debe hacer. Debe hacer. ¿Ok? Vamos a ver que nos sorprende muchos aspectos, pero yo me quedé con uno solo. Viendo los sabios de rabinos que han dicho a lo largo de la historia sobre esta frase, porque cuando vemos en el rollo de la Torá, algo saltó a la vista, algo está ahí que salta a los ojos cuando uno lee el hebreo en un rollo de Torá, en un Sefer Torá. Rashi, por ejemplo, nos dice que lo que dice de serás bendición es como una situación en la cual el poder para otorgar bendición está en tus manos, como que le está diciendo eso a Hashem, ¿verdad? Estos, varias opiniones, pero yo me quedé con una porque aquí es donde involucra a mi Marán. Y si yo le dije, si no puedo involucrar al Marán Yeshua en una para allá, de nada me sirve porque yo creo en Yeshua. Baruch Hashem, y creo en sus palabras. Y su palabra está en la Torá. Su palabra está en la Torá. Acuérdense que había dos grandes escuelas rabínicas en el siglo I, antes. ¿Cuál era? Shemaín y Hillel. Una de estas estudiaron Yeshua, ¿verdad? En una de estas. Ya sabemos cuál. ¿Sí? Pero bueno, había dos corrientes. Estos sabios, o los rabinos que vamos a leer, siguen estas dos corrientes. Dos corrientes de pensamiento dentro del judaísmo, dentro de los judíos, ¿verdad? Entonces, Rashi dice esto. No, lo que está diciendo Hashem es que es para otorgar bendición en tus manos. Para dar. Y dice, podrás bendecir a quien tú quieras. Esa es una de las opiniones. La otra opinión es que nos dice Hiskuni o Hiskiyá ben Manoach en Francia en el siglo XIII, en la Edad Media, ¿sí? En una de las lecturas más simples y siguiendo la clásica traducción aramea de Onkelos, los escritos arameos, los Targumim que se llaman, ¿sí? Para quien dice, cuando dice Vejie Braja, significa serás bendecido. Afirma, la bendición se manifestará en todas las cosas que tú hagas. El primero era para que tú bendigas a todo lo demás que tú quieras, ¿sí? Y esto es para que la bendición se manifestará en todas las cosas que tú emprendas. ¿Ok? Un pensamiento distinto. Los rabinos están sacando de esta frase lo que quiso decir Hashem realmente para Abraham, ¿sí? El profesor Humberto Casuto, en 1883 a 1951, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su conocida obra Desde Noah hasta Abraham, rechaza esta interpretación porque entiende que no se es fiel al lenguaje de la Torá y tampoco acepta la explicación de Rashi. En su opinión, quien mejor comprende el texto de Ramban o Nachmanides, que se le dice, de España, del siglo XIII, o quien sostiene
que se trata de un imperativo en donde por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero no dice naciones, dice familia, mishpejot. Entonces, esa es la razón por la que Elohim le indica a Abraham que deje la tierra. Entonces, vamos a seguir con la otra idea. Abraham como una bendición para los otros. Radak o David Kidhi, en Francia, en principio del siglo XIII también, dice, además de coincidir en ver el verbo que es Behye, ¿sí?, como el imperativo, explica que Elohim le dice a Abraham que sus bendiciones y sus éxitos, Haslajá, ¿sí?, serán tan grandes que se convertirán en una bendición para los demás. Otro pensamiento. Entonces, una línea interpretativa diferente, aunque la conclusión sea similar, es planteada por Obadiah Sforno, en Italia, en el siglo XVI. Según su lectura, Abraham es una bendición para Elohim, para Elohim, y a partir de ser una persona íntegra, que mediante su ejemplo transmite la noción de que Elohim a la demás persona, en sus palabras, Elohim está diciendo, sé para mí una bendición, en el hecho de alcanzar el entendimiento, de adquirir la integridad y enseñar a otros el conocimiento de Hashem. Desde lo conceptual, vamos a confesar que me gusta la que le dije que elegí, la bendición como hay un imperativo, ya que depende de Abraham de hacer la realidad. Así como comprender que el llamado divino de Abraham también a cada uno de sus descendientes. Como plantea Sforno, sea una invitación a alcanzar la plenitud y hacer que nuestras acciones hagan ver a los demás las bondades de Hashem. Como dijimos al principio, que Abraham hizo las almas en Harán, Nafshot Harán, ¿sí? En esta misma dirección apunta uno de los Midrashim también, que es Bereshit Rabbah 39.2. Se basa en Bereshit, justamente 39.2. A partir de una lectura alternativa del texto, donde dice Behye Brajá, bendición Brajá, serás una bendición, debe leerse, cuando lo vemos con una lupa mucho más exhaustiva, Behye Breija. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el elemento aquí en la parashá? El agua. ¿Qué es Breija? Dice, y serás un manantial, una fuente de agua. Y aquí va a entrar Yeshua. Y me quedé con por eso. Sí. Serás, entonces le dice, Behye Breija, serás un manantial. Entonces, ¿por qué me agarro de esto? Porque mi Marán Yeshua dijo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, con palabras que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué dijimos al principio? Que veníamos de una fiesta. ¿Cuál? La última, ¿cuál? Sukkot. Shemini Atzeret después del agregado, ¿verdad? El octavo día. Dijimos que el Shabbat es un agregado, un natán, un regalo, también. El Shabbat es agua. Entonces, es rocío, es lluvia, es manantial. Entonces, vamos a ver, ¿qué hace el agua? Purifica y alimenta la tierra. Hace crecer en la tierra los frutos. Baruch Hashem. Entonces, el agregado de la letra Yud que vemos en Bre y Ja, en I es la Yod, su valor numérico es 10 de Yud, ¿verdad? Entonces vemos que el agregado de la Yod en hebreo, que transforma la bendición en manantial, en un río de agua, en un manantial, es la afirmación que convierte a Abraham de ser un receptor a un generador de bendiciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Generadores de bendición. Baruch Hashem.
Pero no solamente la bendición es decir cosas lindas, la bendición es decir la verdad. Baruch Hashem, la verdad. Entonces, ¿cómo se llama el último día de la fiesta? Cuando Yeshua también con las palmas, cuando entró en el jamor, en el cachorro, Asno. sí, pero en la cría del jamor, del burro, ¿sí? ¿Qué día era ese? El día no les dije, Hoshiana Rabá. Sí. Y es el último día de la fiesta de Sukkot, donde hay unos elementos que se llaman hoja de palma. Baruch Hashem, en la cual cubrimos nuestra Sukkot. Sí. Baruch Hashem. Y la movían, ¿verdad? Movían con el viento, hacia Ruach. Sí. Hacia Ruach. ¿Sí? Entonces el último gran día, Hoshiana Rabá. ¿Y qué pasa con Yeshua en Hoshiana Rabá? Vamos a leer. ¿Se quedan un poquito más conmigo? Bueno, eso también le dijo Yeshua. Claro. Entonces, Sukkot es la fiesta más larga de los 8 días, ¿sí? Con 8 días. Pesach tiene 7, o sea, la matzah, ¿sí? Pero el octavo es Shavuot, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Eso es mucho banquete, o sea, comida y fiesta, regocijo. La primera noche y el día son especiales, pero el final de la fiesta es aún mejor. De hecho, el último día es el epítome, ¿sí?, del festival de Sukkot, porque ¿qué se pide? Dijimos agua. El salmo, ¿verdad? Sí. Usheftan mimainei hayeshua. Sheftan mayin besazón. Mayin besazón. Bien. Se para Yeshua el último día de la fiesta, dice: todos los que tengan sed, vengan a mí y beban, que yo les daré de beber, y nunca más tendrán sed. Torá viviente parándose y diciendo que nunca más tendrán sed los que van a la Torá. Entonces vemos que ahí en Sukkot el festín de 8 días, eso es mucho banquete, la primera tarde y el día son especiales, pero al final de la fiesta, de hecho el último día, es el epítome, como dijimos, del festival. Entonces vemos que Hoshiana Rabbá, ¿qué quiere decir Hoshiana Rabbá? Sálvanos pues, el día grande de la salvación. ¿Qué decían cuando entró Yeshua con las palmas? Hoshiana Rabbá ben David, Hoshiana Rabbá ben David, sálvanos pues, hijo de David. Entonces, este es el séptimo día seguido de Shemini Atzeret, que es el último, que es el agregado, ¿sí? El octavo día de Simchat Torah, de danzar con la Torah, Baruch Hashem, porque se pide el agua. Y la Torah también, que es agua. Entonces, Yeshua fue a celebrar la fiesta de Sukkot en Jerusalén, y en el capítulo 7 de Yohanan, Juan describe lo que Yeshua dijo e hizo de ese momento culminante hace 2 milenios. Entonces yo me tomo de esto, de este pensamiento último, que sea generación de bendiciones. Baruch Hashem, un manantial de agua viva. Pero antes que nada, vamos a hacer un poco de historia. Shimchat Beit Hasho'avá, ¿sí? Quiere decir la alegría de dibujar agua. Qué bonito. En ese momento Yeshua, hay una ceremonia, ¿sí? Una ceremonia de liberación del agua. Se esparce en el terraplén, en el altar. Por un lado agua y por el otro lado vino. Se derraman, ¿sí? Se derraman en la fiesta de Sukkot. Entonces vemos que ahí hay una liberación de agua, ¿sí? Y se había convertido en una parte de la tradición del festival. Esto fue llamado Shimchat Beit Hasho'avá.
que es el festival de extracción del agua. De extracción del agua. ¿A dónde iban los Kohanim? A la fuente de Shiloh. Los Kohanim bajaban a ese estanque en la ciudad de David, junto al sur de donde se encuentra el muro occidental, ¿sí? Se encontraba, y llenaban la vasija dorada con el agua de allí. Y después subían al templo nuevamente por la puerta del agua, acompañados por el sonido del shofar, la flauta, los sauces que iban también, las palmeras, las hojas de palma. Un grupo llevaba hojas de palmera, otro grupo llevaba los sauces, Baruch Hashem, y todo el viento soplaba allí y hacía un silbido, Baruch Hashem, y también la flauta iba sonando, que se llamaba el traspasado, la flauta, Baruch Hashem, toda representación de Yeshua, por supuesto, ¿sí? El traspasado. Y subían al templo a través de esa puerta del agua, acompañados por el sonido de esto, del shofar, de las palmas, de los sauces, y cantando, ¿verdad? Y junto iban todos y fluían, hacían fluir, o derramaban, mejor dicho, vertían el agua para que fluyera sobre el altar, junto con el vino en otro cuenco, en otro recipiente. Esto comenzaría las oraciones por la lluvia. Y viene Yeshua y dice, el que venga a mí no va a tener sed. Baruch Hashem. Y hubo mucha alegría en esta ceremonia, así como se describe en una parte del Talmud. Entonces, el que no ha visto la alegría en el lugar de la extracción del agua, nunca ha visto la alegría de su vida, dice el Talmud. Al concluir el primer día festivo de las enramadas, de los Sukkot, ¿verdad? Descendieron a la corte de las mujeres donde había hecho una gran representación. Ahora, ¿qué sucede también en Sukkot? Se busca la calá, se busca la novia. ¿Sí? Ahí se están buscando. ¿Baruch Hashem? Sí. Qué impresionante, ¿verdad? Todo este simbolismo de la calá Israel, la novia de Yeshua, ¿sí? La calá, la novia de Yeshua Israel, ¿sí? También la está buscando. También la está buscando. Y dice, vengan a mí. Vengan a mí. Todos los que tengan sed. Y beban. Baruch Hashem, yo me voy a derramar como se está derramando el agua en el altar. Baruch Hashem. Entonces, vemos así que los jóvenes están buscando la pareja, están eligiendo. Había candeleros de oro con 4 cuencos de oro en la parte superior de cada una de las 4 escaleras para cada uno. Y 4 jóvenes extraían y estaban apartados, ¿sí? También tenían manos adentro de cuencos con aceite, y vemos todos este ambiente muy hermoso en representación de la restauración de todas las cosas. Baruch Hashem, que se están restaurando día a día todas las cosas. Entonces la ceremonia se refiere a este pasaje de Yesaya 12, que dice, he aquí Yahweh es mi salvación, y confiaré y no temeré, porque el Adón es mi fortaleza y mi canción, y él se ha convertido en mi salvación. Con alegría sacarás agua de los pozos de la salvación. Usheptayin mi mainei ha-Yeshua. Usheptayin pesazón mi mainei ha-Yeshua. Dice, y con regocijo sacarán agua de la fuente de salvación. Y Yeshua viene y se para y dice, yo soy la fuente. Yo soy el manantial. Yo soy como Abraham, Baruch Hashem, que dijo Hashem, le dijo a Abraham, vas a ser, dice, Vejie Breija, un manantial. Será su manantial. De esta manera. Entonces, uno de los hombres para este día es Hoshiana Rabá, el gran día de la salvación, que significa eso, y puede que sepa que esta es la palabra exacta del nombre de Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Salvación de Yahweh. Yahweh salvará.
Entonces la palabra hebrea que de Isaías literalmente dice, con alegría sacarán aguas de los pozos de Yeshua, o del manantial. El manantial es Yeshua. Entonces, el último día de Sukkot que vemos ahí en Juan 7, Yohanan, nos dice acerca de Yeshua, en el clímax, en lo último, en el clímax de la fiesta, el último día, el más grande del festival, Yeshua se puso en pie y dijo en voz alta, que todos los que tengan sed vengan a mí y beban. Quien quiera que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán desde dentro de ellos. O sea, hacedor, generador. No solamente yo estoy generando, dice Yeshua, sino ustedes también van a ser generador. Y como le dijo la samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva. Amén. Baruch Hashem. Entonces el pasaje analiza todas las enseñanzas de Yeshua en la fiesta de los Sukkot en Jerusalén, y explica que cuando hablaba de esta agua viva se refería también a la Torá. Amén. Baruch Hashem, que debía ser derramado sobre los creyentes. ¿Sí? Así que, ¿qué hay sobre eso? No es de extrañar que causó chispas y discusiones, cuando se paró y dijo eso, sobre si él era el Mashiach. Entonces Yeshua también hacía referencia a Isaías 55, ¿sí? Un capítulo que llama al pueblo de Israel en particular a la salvación y comienza así: vengan todos los que tienen sed, vengan a las aguas, y el que no tiene dinero, venga y compre y coma. Ven, compra vino y leche sin dinero y sin precio. ¿Vale? Y este mismo tema aparece nuevamente en el clima de nuestra gran historia de Apocalipsis 22, que dice que la Ruach se movía sobre la faz de las aguas. Mejaferet al penei haruach. En Bereshit, ¿verdad? Dice también que el Ruach y la novia también dicen ven. ¿Sí? En Bereshit, en Gilgalut 22 justamente dice, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que desea tome del agua de la vida sin precio. ¿Sí? Gilgalut, Revelaciones 22:17. 22:17. Ahora, es el día de salvación. Hoshiana Rabá, y Yeshua regresará pronto. Baruch Hashem. Llamemos a todos los que podamos para venir y disfrutar del agua de vida. Pero primero hay que orlat. Primero hay que sacar el prepucio de la necedad, de la rebeldía. Baruch Hashem, que decir que la Torah está abolida, que no va más. Si Yeshua es la Torah viviente, ¿cómo podemos decir que está abolida? ¿Cómo podemos decir que no va más? Que es vieja, que es caduca, que es herejía, que es maldición, como muchos dicen. O sea que Yeshua es maldición. No. Entonces, Baruch Hashem, vemos que allí que llamar a otros ser unos generadores de bendición, pero que ya dijimos, ser generador de bendición no es pasarle la mano en la espalda a las personas, es hablarle con la verdad. Sí, porque va a haber un corte que duele, va a haber un corte, un sacado de esa piel, acostumbramientos, ¿a qué? A emocionalismos. Pero acuérdense, nuestro padre Abraham empezó a pensar que cada creyente que dice amar al Mesías, debe regresar a la Torá. Debe regresar, porque aquí está todo especificado, el carácter de Yeshua. El carácter del que dice usted amar. Baruch Hashem. Entonces, convertirse en una fuente de bendición, en un manantial de abundancia para aquellos cuya vida que se logre impactar. Este cambio, tal como explicamos, o que explicó, ser un breijá, un manantial, ¿sí? De esta forma, ser bendición, si usted quiere serlo, tiene que
no solamente decir Torah, sino hacer. No serán justificados los oidores de la Torah, sino los hacedores de la Torah. Bien, nos vamos con una jalel. Esperamos haberle bendecido. Qué palabra. ¿Sí? Esperamos haberle bendecido grandemente. Radio mode. Impresionante. AUX input mode. Baruch Hashem. The Bluetooth device is ready to pairs. Sí, ya sé que es de Pérez, pero bueno. Sí. Music play mode. Entonces vamos a ver con la jalel entonces, ahora sí. Subir el volumen aquí. Sácame. Podemos cantarla todos si la saben. Toda Rabá Leja. Tenemos que darle toda Rabá Leja a nuestro Padre por esta semana que comienza. Shabu a todos. תודה רבה לך, תודה רבה לך, תודה רבה לך, תודה רבה לך. השם יתברך, השם יתברך, השם יתברך, השם יתברך. על כל החסדים, על כל החסדים, על כל החסדים, על כל החסדים. Todos los justos. שאתה עושה איתי, שאתה עושה איתי, שאתה עושה איתי, שאתה עושה איתי. תודה רבה לך, תודה רבה לך, תודה רבה לך, תודה רבה לך. השם יברך, השם יברך, השם יברך, השם יברך, השם יברך. על כל חסדים, על כל חסדים, על כל חסדים, digan, על כל חסדים, על כל חסדים. שאתה עושה איתי, שאתה עושה איתי, שאתה עושה איתי, שאתה עושה איתי. vamos. תודה רבה לך. השם. השם יברך, השם יברך, אלה bendición, השם יברך, על כל החסדים, על כל החסדים, על כל החסדים, על כל החסדים. שאתה עושה איתי, שאתה עושה איתי, שאתה עושה איתי, empiece a pensar שאתה עושה איתי.